Ok. Bueno, entonces, ayer hablábamos de que, sí, el sistema de neutrófilos el sistema de inmunidad mediado por polimorfonucleares. Ahora, si la idea básica era, y hablamos del reclutamiento básicamente de neutrófilos y monocitos, y decíamos que de alguna manera hay que señalizar primero al resto del sistema para que inicie un proceso inflamatorio, o sea, hagamos una cascada inflamatoria. Y además, señalizarle al sistema que empiece a incrementar la producción en la médula ósea. Y para eso entonces es que tenemos una serie de mediadores que vamos a llamar las citoquinas. Ahora, estas citoquinas implican que hay por lo menos 4 citoquinas que me estimulan esta producción en la médula ósea. La primera es una proteína que se llama factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral, aparte de estimular la producción en la médula ósea, me mete una serie de procesos que incluyen ¿cómo se llama? Un cambio en el metabolismo, favorecen la necrosis de las células. Puta, no pueden llegar temprano. ¿Cómo se llama? Me favorece el cambio en el metabolismo, me induce, por ejemplo, el secuestro de algunas sustancias para negárselas a las bacterias. 2 es las interleucinas, en particular aquí tenemos un dibujo, la interleucina 1. De ahí tenemos estos 3 que dicen CSF, factores de crecimiento, factores de estimulación de colonias. Tenemos GM, CSF, que me estimula la producción tanto de los polimorfos como de macrófagos. El GCSF, que me estimula la formación de granulocitos, o sea, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y uno específico que es MCSF para la producción de monocitos. Al mismo tiempo, este proceso, que puede ser por sustancias liberadas directamente por un macrófago, o obviamente un macrófago que se activó al detectar algo, pero también puede producirme este factor de necrosis tumoral y el TN y el IL y la IL-1 me estimula todas estas células al mismo endotelio vascular, al fibroblasto, a los linfocitos, para que ellos produzcan los factores de estimulación de colonias. O sea, estos CSF son señales que le dicen a la médula ósea que empiece a aumentar la producción e incluso que empiece si es necesario, a soltar formas inmaduras. Y este paso que tenemos acá me interesa porque es otro paso de amplificación. Fíjate, estas hacen que empieza a liberarse no una, sino una gran cantidad de estos factores. Y el hecho de la amplificación es necesario porque una población de macrófagos no necesariamente es tan grande, activadas en las etapas iniciales de la infección, para que te estimule la médula ósea. Pero si yo hago un proceso de multiplicación acá, tengo una respuesta inflamatoria mucho más grande. De hecho, como decíamos ayer, algunos de los problemas que tenemos, por ejemplo, con el coronavirus, es cuando esta cascada se desboca y me manda una respuesta inflamatoria demasiado intensa, ¿va? Literalmente, como te decía,
si yo me pongo a cazar cucarachas, voladoras o no, con una escopeta aquí en la oficina, el daño que voy a provocar es más que lo que realmente voy a obtener de beneficio. Ahora, hasta ahorita solo hemos hablado de los neutrófilos y de los monocitos, y las otras dos células y las otras familias de células, los eosinófilos, los basófilos y en particular los linfocitos. Empecemos con el eosinófilo. Los eosinófilos tienen dos participaciones. Primero, son agentes fagocíticos, pero son bien débiles como fagocitos. Su función principal no es englobar células, es modular la amplificación de la respuesta. Si tomamos un eosinófilo cualquiera, vamos a ver que esos gránulos, aquí tenemos uno, esos gránulos que están ahí contienen una serie de mediadores y junto con los mediadores tienen varias cosas. Tienen enzimas que son capaces de liberarse fuera del eosinófilo, y estas enzimas normalmente son enzimas que destruyen proteína y membrana, pero tienen algo llamado una proteína básica. La proteína básica es particularmente expresada cuando lo que tenés es una infección por parásitos, o sea, por organismos multicelulares, vaya. Y de hecho, el aumento en los niveles de eosinófilos, por lo menos en nuestro medio, implica una infección parasitaria, o sea, utilizando el término técnico, que estás culichoso. ¿Por qué? Porque esta proteína es mucho más efectiva contra las cubiertas de superficie de los parásitos de lo que sería una enzima. Y por supuesto, si hablas de parásitos, es bien difícil que puedas fagocitar algo tan grande. 3. También tienen, estos gránulos del eosinófilo tienen peróxido de hidrógeno y una peroxidasa. ¿Por qué? Ya dijimos, pocas cosas son tan destructivas como los radicales libres de oxígeno. La otra cosa que vas a hacer con un eosinófilo es que también te libera de los gránulos más mediadores que te modifican, entre otras, la permeabilidad vascular. En eso se parecen a su otro primito, el basófilo, que está acá. Este muchachito su función principal es liberar estos mediadores que tienen los gránulos: histamina, bradicinina. ¿Okay? Me produce incluso heparina. La histamina aumenta la permeabilidad vascular y dilata los vasos. La bradicinina modifica, entre otras, el sistema de factores de coagulación y también me aumenta la permeabilidad de los vasos. Y la heparina es un anticoagulante, porque una de las cosas que va a pasar ahí es que voy a empezar a depositar fibrina y yo no quiero bloquear con fibrina el área donde estoy tratando de liberar más mediadores, porque básicamente estaría solidificando todo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Y además acá, me va a llamar más linfocitos y neutrófilos. O sea que hasta ahorita estoy viendo que hay varias cascadas que me están llamando más células al sitio donde estoy queriendo controlar una respuesta, una infección, una invasión. La idea básica es que mientras más logre yo controlar la
la invasión localmente antes que se disemine por todo el sistema, entonces mi posibilidad de éxito es mejor. Ahora, ¿qué pasa si ya activé todo el sistema de macrófagos, todos los polimorfos nucleares, y aún así no estoy obteniendo los resultados deseados? Eso por primero. Segundo, estos mecanismos de inmunidad, o sea, la primera línea, que eran las barreras, la segunda línea, que son los polimorfos nucleares, es lo que llamamos inmunidad inespecífica. Son capaces de lidiar con casi cualquier cosa, pero no son especialmente buenos en ninguna. ¿Ok? Vaya, ya que estamos hablando aquí, como dije, esto es meterse en una guerrita contra los microorganismos patógenos. Entonces es como que vos venís y, bueno, te están invadiendo en la frontera, así como el idiota de Putin te está invadiendo, y vos primero mandás a tu ejército normal, ¿va? Tus tropas regulares, pero de repente tenés un problema con algo, no sé, una invasión particularmente difícil de controlar, y entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Si estuvieras a cargo del ejército, ¿qué harías? Mandar a esos escuadrones que son como especializados. Ok, la Fuerza Delta, los Navy SEALs, los Spetsnaz y todos esos brothers que con equipo súper sofisticado y entrenamiento súper sofisticado. Las Spetsnaz son buenos. Mejor que estos. No me recuerdo cómo se llaman los comandos de los israelitas. Esos tipos son buenos, ¿no? Mejor que el Spetsnaz. ¿Eh? En realidad los israelitas son muy buenos. No, ¿sabes qué mandaría yo? ¿Sabes qué mandaría yo en vez de todos esos? Mandaría finlandeses. No, finlandeses normales, de esos que andan por la calle. Los rusos han tratado 3 veces de invadir Finlandia. Y a las 3 veces le ha ido mal, ¿va? Los tipos son otra cosa. O vietnamitas. El problema es que esos no te das cuenta que hasta que los tenés aquí al lado y te están poniendo en la picota, ¿va? Bueno, entonces, aquí es donde venimos con la idea de especificidad. Primero. Segundo, el sistema de polimorfos nucleares no tiene memoria. Y una de las cosas que más necesito yo es tener la capacidad de reconocer cuando tengo una infección recurrente, y que la segunda vez me vaya mejor que en la primera, porque la capacidad de aprender implica que la segunda vez que tenga esta infección, yo voy a poder montar una defensa organizada en menos tiempo y con más intensidad. Entra el sistema de linfocitos. Veamos acá. Hablábamos de que teníamos tres familias de linfocitos, ¿va? Linfocitos T, linfocitos B, y una variante que llamamos la célula NK, que es un tipo de linfocito realmente. Empecemos acá. Durante el embrión, las células precursoras hematopoyéticas, las multipotenciales que salieron del mesénquima, decíamos que se habían dividido en dos familias grandes. La primera era la que acabamos de ver, los polimorfos nucleares y monocitos, células grandes. Pero otra familia se va a empezar a diferenciar en una célula más pequeña, siempre con un núcleo único, y estas se van a convertir en lo que llamamos células progenitoras linfoides comunes. Okay. Las células progenitoras linfoides van a hacer dos cosas. Una población va a empezar a migrar hacia el timo, ¿ok? Para convertirse en los agentes de lo que vamos a llamar inmunidad celular.
Inmunidad celular quiere decir que la respuesta principal va a ser mediado por un grupo de linfocitos que tienen funciones líticas más que fagocíticas, ¿no? O sea, un linfocito casi no, su función no es fagocitar cosas, es destruirlo químicamente, ya sea con enzimas o con un sistema de proteínas que sea capaz de literalmente hacerle agujeros a la bacteria o lo que sea invasor. Y la otra mitad, el otro grupo de células linfoides comunes, se va a quedar en la médula ósea y algunas van a migrar al hígado. En el hígado y en la médula, estas decimos se van a convertir en linfocitos B. Ayer hablamos de la idea del linfocito B y de dónde viene el B, ¿va? De la bolsa de Fabricio. Y estos linfocitos B van a ser responsables por la inmunidad humoral, o sea, la fabricación de anticuerpos. Proteínas especializadas en identificar, fíjate, un anticuerpo identifica a algo que no debería estar ahí. Lo neutraliza si es posible o lo destruye. Y además me proporciona la memoria del sistema. O sea que estos linfocitos B, después de que maduraron en el hígado, en la médula ósea, también van a migrar y ambos van a meterse al tejido linfático periférico, o sea, a los ganglios linfáticos y a las placas linfáticas. ¿Okay? Porque aquí entonces hablamos de que tenemos dos sitios donde estos mononucleares van a residir. Como decía, uno es los ganglios linfáticos que básicamente están cuidando las entradas del sistema linfático al sistema vascular. Pero la mayor parte del contacto con antígenos, con agentes, está a través de tus puertas de entrada naturales. O sea, aparato respiratorio y, más importante, aparato digestivo. Ayer estábamos hablando de nuestra fuente común de bacterias. O sea, Paola otra vez venía camino acá y esta vez se compró una bolsa de mangos más grande que la anterior. ¿Okay? No es bacteria. Bacterias, virus, parásitos, protozoos. ¿Quién sabe qué zoológico vive en los mangos que te acabas de... No. O una aún más traicionera. Porque no sé por qué a mí me atraen los mangos, pero sí hay una cosa que me llama la atención, es que las ciruelas, cuando están completamente maduras y rojas, no se tienen tengo cierta atracción infantil hacia ellas. ¿Ya? Son deliciosas, doctor. Con sal y tajín. Entonces, ahora, quiere decir que si estás ingiriendo esto, estás ingiriendo quién sabe qué cosa. Y el primer punto de contacto entonces va a ser la mucosa digestiva. ¿Ok? De hecho, porque vos podrás estar relativamente poco expuesto a tal vez a agentes que vienen por vía respiratoria. Estoy, por ejemplo, suponete que en la casa, no estoy saliendo de la casa, no entra nadie. Las probabilidades de que agarre un bicho respiratorio no son muchas, ¿no? Pero necesariamente a través del tubo digestivo, bueno, todos los días tenés que jugártela con el tubo digestivo, ¿no? Entonces, me permite hacer dos cosas. Uno, es controlar a nivel del punto de entrada en la placa linfática, controlar lo que venga a través del intestino. Dos, es un perfecto lugar para enseñarle al sistema cuáles son los patógenos. O sea, si lo más probable es que un patógeno esté siendo reconocido en las mucosas, lo lógico es que el sitio de entrenamiento de las células B para fabricar anticuerpos esté ahí. ¿Okay? Y eventualmente, ¿qué es lo que sucede? Vienen
Paola, después de tantos años de andar comiendo chucherías, fuera de la casa, ¿eh? Porque, no sé, ahí en la en el kiosquito ese de la Salle, la cuenta que tenía era larguísima, pasaba comiendo a saber qué alimentos de procedencia dudosa. Y si no, solo esperaba que saliera y ahí frente a todo colegio, en todas partes del mundo, venden toda clase de cosas. ¿O me vas a decir que ahí no? No, doctor, sería alguien. No sé si no sé si alguna vez usted trajo a doña Carmencita. Ahí se ponían por la entrada principal. Pues, ya, mira, no. Había un señor ahí, un viejito. Yo a mi mamá casi nunca la iba a dejar y traer al colegio, pero yo estudié, estamos hablando de 35 años, pero es lo mismo. Mi colegio era de Bonia estaba cruzando la calle, o sea, yendo hacia La Mora, en donde da la vuelta, o sea, a 2 cuadras de la Salle. Y yo pasaba por ahí todos los días. Bueno, en los lejanos tiempos en que no existía el muro del colegio, que era un cerco con los palitos de limonario, eso era el cerco. Y por supuesto la malla. Y yo sé que ahí en todo colegio del mundo se parquean. Entonces, con el tiempo, vos estás adquiriendo inmunidad y eventualmente no te va a enfermar todo. Diferente es, mira, para que veas el ejemplo de lo que es la inmunidad o cómo se aprende. Ya que vos conoces a mi mamá y su obsesión, su trastorno obsesivo compulsivo abarca la limpieza. Ahora imagínate, este niño, 4 años, más o menos, estaba a punto de entrar al preescolar. Antes de ello, me habían criado en la casa. Y mi mamá, bueno, y aparte siendo el mayor, el que estaba aprendiendo, mi mamá era literalmente lo que más se gastaba en la casa era Lysol. Porque venía, por ejemplo, y se contaban mis tíos con gran diversión que yo andaba gateando por ahí, estoy hablando 9, 10 meses, estaba gateando y mi mamá iba delante de mí con un trapeador empapado de desinfectante, trapeando y desinfectando por donde yo caminaba. No sé cómo diablos no me quedé el pico por repararme en el desinfectante, pero que si yo iba a agarrar algo, ella adelantada de corrida, andaba un trapito con Lysol, con algo de desinfectante para limpiar las agarraderas de las puertas y todo lo que yo tocaba. O sea, criándome en ambiente estéril. Ahí es donde viene el problema. O sea que al momento de yo ir al preescolar, básicamente estaba inmunológicamente virgen. Me habían criado en un ambiente de laboratorio. Grave problema. Porque además, imagínate, este señor con 5 años yendo a la escuela, al preescolar, y por supuesto me empacaban la merienda. Mi mamá no iba a confiar en la cafetería ni nada. Entonces, tu lonchera, ¿tuviste lonchera alguna vez, Paola? Víctor, no puedo hablar ahorita, es como una sierra. ¿Ah? Pero sí, es que no puedo hablar ahorita. Que están trabajando con... Bueno, y es que te mandaron a trabajar a la carpintería, ¿o qué? No, y que están haciendo unas remodelaciones en mi casa, entonces hay mucho ruido. Ah, ok, bueno, entonces iba yo con mi lonchera, mira, y para que veas la relación que tiene todo esto, que viene con entonces, empacada y la meriendita, el sándwich o lo que fuera, y un termito, la lonchera, herméticamente sellado, higiénicamente preparado, desinfectado, limpio, bueno, tanto lavaba las cosas que le quitaba el sabor. ¿Okay? Iba por ahí, y no me daban dinero. Me dice, si te doy merienda, no te voy a dar dinero. Sí. Entonces me mandan al preescolar y frente al kinder había literalmente un universo de comida desconocida para mí, ¿verdad? El de los mangos, el de las naranjas, el donero, el de las... Bueno, era en Guate, no había nieves, pero estaba el carrito de los helados.
etcétera, ¿va? Y yo vengo y para mí eso, criado como gringuito, eso era comida exótica. Y que en mi casa mi mamá le iba a dar una patarata el día en que me viera comiendo mango verde, ¿va? ¿Qué hacía este señor que estaba aquí cuando veía algo que quería y veía su monótono merienda que ya no le llamaba la atención? ¿Qué crees que hacía? Lo cambiaba. O la vendía para irme a comprar mangos, naranjas y toda clase de chucherías de esas de enfrente, ¿eh? De la calle. ¿Qué pasó con este señor cuando empezó a meterse una serie de patógenos de la calle a los cuales nunca había visto? Una buena infección. Una serie de infecciones. Mira, agarré salmonela una vez, una salmonelosis, luego una enteritis por Shigella, etcétera, etcétera, culminando en una hepatitis A. Ahora, por supuesto, el pediatra que me veía, que había sido, de hecho, había sido compañero de escuela de mi mamá y la conocía desde niña, llega a ver y dice: pero ¿y este niño de dónde pudo sacar? Porque conocía la casa, ¿va? Llega a ver y dice: pero este niño de dónde pudo haber sacado una hepatitis, si esta casa está más limpia que la clínica. Y dice mi mamá: pero ¿cómo puede ser? No entiendo. No, porque evidentemente esa es una enfermedad de central de abastos, vaya, no de casa de niño fresa. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Ah? Total, que como mi mamá era tan obsesiva, le pasé la hepatitis a mi hermana y se la pasé a ella, por cierto. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasó después? Una vez que yo ya desarrollé esa inmunidad, o sea, ya en algún momento de la escuela ya desarrollé la enfermedad, yo puedo ahora comer esencialmente cualquier cosa de la calle y no me pasa nada porque mi sistema ya aprendió. Ok. A Emilio, yo no dispuesto a cometer ese error, desde pequeño andaba conmigo, imagínate, Emilio con 1 año y medio, y me lo llevaba en las tardes, mientras yo estaba haciendo al Mario Catarino Rivas. Ahora, ¿qué puede pasar cuando un niño viene, se le cae la galleta en el piso de la emergencia del Mario Catarino Rivas, la recoge y se la come? Uy, doctor. No les pasa nada, están aprendiendo inmunidad. Resultado, a los 3 años este tenía estómago de cute de crematorio. Le puedes meter cualquier cosa de cualquier origen y nunca se enferma. Porque vos entrenarse. Los niños tienen que ensuciarse. Ya, en particular el tubo digestivo. Tienen que comer cualquier cosa dentro de los límites de la lógica, ¿va? Cualquier cosa. Si los creas en medio estéril, el problema ya veremos que no solamente es que no aprenden a reconocer los patógenos externos, sino que va a tener mucho que ver con la manera en que regulen su inmunidad después. Y los estás haciendo propenso a que tengan una serie de enfermedades, por ejemplo, de enfermedades alérgicas y de enfermedades autoinmunes, porque no entrenaste el sistema a tiempo, después no sabe cómo reaccionar ni siquiera contra ellos mismos. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, estamos acá y estamos entonces con que tu proceso de aprendizaje está desarrollando estos 2 sistemas de inmunidad humoral y celular, y las formas ya entrenadas de los linfocitos, los clones de linfocitos, van a migrar al tejido linfático periférico, o sea, a los ganglios y placas linfáticas, en donde vas a tener la responsabilidad de producir 1, anticuerpos, y 2, linfocitos T, que son la regulación del sistema. ¿Ok? Los linfocitos B, de hecho, para producir anticuerpos primero tienen que migrar, y de hecho pueden migrar al tejido, en donde se convierten en células plasmáticas. ¿Ok? Ya veremos por qué. Ahora, como decíamos, no vienen, ¿cómo se llama? No vienen entrenados, vienen nuevos. Ahora, ¿cómo entrenarlos?
primer lugar, veamos qué es lo que pasa con los linfocitos T. En un principio, vos tenés millones, literalmente, de diferentes variedades de linfocitos T y linfocitos B. Básicamente porque un linfocito es capaz de reaccionar a una sola cosa, ¿ok? Cuando vos creas, okay, cuando vos creas un linfocito, estos linfocitos, ya sea T o B, van a expresar una serie de genes que codifican en el linfocito B la producción de anticuerpos y en el linfocito T el reconocimiento de células, ¿okay? Una serie de marcadores en la superficie que son capaces de reconocer cualquier cosa. Ahora, como yo no sé, fíjate bien, yo no sé con qué me voy a encontrar. ¿Okay? Imagínate, es como que yo viniera y puesto con la idea de las llaves y la cerradura. Suponete que yo tengo que entrar a un lugar y necesito las llaves. Ahora, no tengo las llaves, no sé cuál es el diseño de la cerradura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fabrico millones de llaves. O sea, con todas las diferentes combinaciones de las puntitas que tienen ahí y todos los diferentes diseños de llaves. Tengo millones de ellas. Y las empiezo a probar una por una. Una tiene que pegar, ¿va? ¿Estás de acuerdo? Una tiene que pegar. ¿Cuál? No sé. Lo mismo pasa con los linfocitos. Yo fabrico millones de diferentes tipos, no sé, no es tipos, sino diferentes variedades de linfocitos, cada una de las cuales solamente reconoce a una cosa. Ahora, tengo millones de ellos listos para utilizarse. El siguiente paso es que tengo que agarrar esos linfocitos T y empezar a probarlos en particular contra una cosa. Yo necesito que ataquen todo menos a mí mismo, ¿cabal? La última cosa que yo necesitaría es un sistema inmune que reaccione contra mis propios antígenos. Y creo que más bien aclaremos la idea de antígeno. Ok. Empecemos por decir que todas las células tienen algo que las identifica en términos de que son únicas, en términos de especie. Ok. ¿A qué me refiero con lo de los antígenos? Con esto. Tus células tienen una particular mezcla de proteínas y marcadores y cosas en la superficie que son únicas incluso para tus células. O sea, las células de Paola no son antigénicamente iguales a las mías. Ya tiene su paquete de antígenos, yo tengo mi paquete de antígenos. La única manera en que fueran antigénicamente iguales sería o que Paola fuera mi gemela maligna, ¿ok? No sos mi gemela maligna, no, menos mal. O que Paola fuera un clon mío, que esencialmente es lo mismo, ¿va? Y no me he clonado. Emilio no es un clon. Emilio es una copia, ¿ok? El problema es que usted sabe qué pasa, que la copia sale un poco más borrosa que la original, ¿va? Pero entonces, si Paola tiene una diferente composición antigénica, eso quiere decir que sus células son únicas, ¿ok? Y si tengo otra especie, es una especie, una bacteria. Y esta bacteria tiene, por supuesto, su propio grupo de identificadores y marcadores de superficie que la identifican como tal, ¿no? Ante otras bacterias del mismo tipo, por ejemplo, para la reproducción. O son proteínas que tienen alguna función. El caso es que eso le da algo así como una firma, una identificadora. Ahora, yo quiero agarrar los linfocitos T y los empiezo a probar para ver cuál
cual reconoce la firma. Pero antes de hacer eso, tuve que probarlos contra mis propios tejidos, porque lo último que yo necesito es que alguna población de linfocitos T ataque mis propios tejidos y que después, por un proceso de amplificación de respuesta, termine autodestruyéndome. Entonces, ese proceso en el cual un linfocito T se prueba es lo que llamamos preprocesamiento. Para eso existe el timo. A ver, Irma, ¿dónde está el timo a todo esto? Pues yo diría, o sea, sí sé dónde está, pero no sé cómo escribirlo. Está en el pecho, así como que arribita de la caja torácica. Está en la entrada del tórax. Eso. Para que aclaremos, está en la entrada torácica. Entrada o salida, como querrás llamarlo, ¿verdad? En el punto donde el cuello y el tórax se unen. Ahora, este timo, que ya en los adultos es una estructura vestigial, durante tu primera infancia es más grande que el tiroides, es un órgano bien grande, porque ahí estás haciendo ese procesamiento. Lo que vas a hacer es agarrar los miles de variedades de linfocitos T y empezar a probarlos, agarrar contra tus células. Si un linfocito T reacciona contra una célula corporal, hay que destruirlo, ¿ok? Porque quiere decir que cuando se multiplique más adelante, tendrías una enfermedad autoinmune a punto de ocurrir, en potencia. Entonces, primero probar los linfocitos T contra todos tus antígenos de superficie, o sea, todos tus marcadores de superficie. 2, destruir todos los que reaccionaron. O sea que los linfocitos T que te quedaron, que puede ser que destruyas hasta el 90% de los potenciales candidatos, y ese 10% que te quedó está, en teoría, garantizado que no va a atacar a tus células propias, ¿ok? O sea, los linfocitos T de si venimos de un tipo de trasplante así, experimento de científico loco, ¿va? Y yo agarrar un pedazo de piel o de tejidos míos y te los trasplantara, tus células T inmediatamente lo reconocerían como ajeno y empieza el proceso de destrucción. Pero yo te puedo agarrar, sacar un pedazo de piel, Paola, cultivarlo, ¿ok? En cultivo celular para ampliarlo y luego regresártelo. Esa es una manera de hacer injertos con cultivo celular. Es una técnica más o menos nueva. Se usa para, por ejemplo, para quemaduras extensas. Agarro un poco de tus células cutáneas y las cultivo. Luego, obviamente, estoy haciendo crecer un pedazo de piel y ese pedazo de piel lo voy a retransplantar. No necesito ningún tipo de medicación especial porque son tus células. Tienen una plaquita ahí de identificación molecular. Entonces, hacemos preprocesamiento de los linfocitos y una vez que se preprocesaron, van a reducir, ¿ok? Una vez que ya terminaste el procesamiento, vas a reducir entonces la variedad de linfocitos T y los que están, vas a también a empezar a producir y a regular linfocitos T que resultan ser algo así como los reguladores del sistema, ¿ok? Porque aquí vamos a tener que estos linfocitos T se van a clasificar en 3 familias. Linfocitos T colaboradores o helper, linfocitos T supresores. Aquí es donde, como te decía, viene la idea de que yo puedo bajarle a la respuesta inmune, no voy a mantenerme en un estado de alerta permanente, y las células NK, que son una variante del linfocito T, que son capaces de destruir y fagocitar células por su cuenta. Por eso NK de Natural Killer, ¿no? Como te dije, los entrenaban viendo películas de Quentin Tarantino. Mientras tanto, los linfocitos B. Los linfocitos B al mismo tiempo que están... espera, no he terminado.
de preprocesamiento va a durar desde un poco antes del nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de vida. A los 2 años, más o menos, tu sistema inmune se estabiliza, por así decirlo, porque ya aprendió a reconocer, primero, lo que es propio. Segundo, la mayoría de los antígenos o de los patógenos más importantes, los más frecuentes. Entonces, de hecho, eso lo puedes ver. Por ejemplo, tomemos a cualquiera. Irma, ¿cada cuánto te da una gripe? Ahora. Pues ahorita ando bien débil, entonces no sé, cada mes, de repente. Una gripe cada mes, bueno, ¿y qué estás inmunosupresa? Sí, es que ando bien mensa, me pega bien rápido, por nada y por todo. Arruinada. Sí, la verdad. Bueno, ahora, una vez al mes es bastante. Pero tomemos el caso. Ok, ¿e infecciones intestinales? Ah, sí, eso sí, casi nada. Casi nada. Ahora mira, compara eso con cuando tenías 6 meses. El niño a los 6 meses a cada rato, si no están mocosos, están revueltos del estómago, ¿eh? Es común. Porque todavía no han consolidado, todavía no saben montar una defensa. Durante los primeros 2 años que estás haciendo preprocesamiento y entrenamiento del sistema, es cuando vos tenés tu sistema inmune más, fíjate, más activo. De ahí vas a regular hacia abajo, vas a evitar que esté tan violentamente activo. Por eso es que, por ejemplo, los esquemas de vacunación lo haces durante los primeros 18 meses de vida. O sea, te vacunaron siendo pequeña por lo menos contra las enfermedades que son, primero, que son vacunables. Segundo, las más peligrosas, o sea, poliomielitis, difteria, tétano, sarampión, hepatitis B, todas las cosas que están en el esquema de vacunación. Durante esa fase, porque es cuando tu sistema inmune está más preparado para reconocer y aprender. No quiere decir que no funcione después, porque vaya, para ese efecto te pusieron dos disparos de vacuna contra el coronavirus o 3 y todo muy bien, va. El sistema funciona toda la vida, pero estamos hablando de esta fase de los primeros 2 años donde estás aprendiendo a reconocer todos estos patógenos. Es más, ¿qué pasaría si dejar las inmunoglobulinas para la siguiente sesión? Esa es otra historia y no ayuda. Y no ayudan porque no te sirven para aprender. La idea del sistema inmune, o lo que estoy tratando de recalcar acá, es que vos estás queriendo aprender a reconocer lo que tenés que combatir más adelante. La inmunidad que viene por la leche materna es prestada. Es prestada. No es que no sea importante, pero es prestada. Ahora, ya perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Ahora, como te decía, hagamos este experimento. ¿Qué pasa si yo agarro un pedazo de tejido mío, células mías, y de alguna manera pudiera trasplantárselas, qué sé yo, a Paola intraútero, ¿ok? Un experimento embrionario que yo me inyecto células mías de alguna manera a Paola antes de que desarrolle toda esta inmunidad. ¿Qué sucedería con esas células? Sí se acoplarían bien a las de Paola. Y lo acepta, y el organismo de ella lo reconocería como propias. ¿Ok? Fíjate bien, cualquier introducción de material genético o de material antigénico antes de que el sistema aprenda a reconocer los ajenos,
se va a tomar como propio, ¿ok? Es lo que llamaríamos una quimera. Y si en las fases tempranas del desarrollo embrionario yo empiezo a saber qué experimento loco de mezclar dos especies, inmunológicamente la mezcla lo es como normal, o sea, siempre ha estado ahí. El sistema de reconocimiento dice, bueno, son dos células diferentes, dos tipos de antígenos diferentes, pero los dos son propios, cheque. Y entonces no rechaza. Podrías trasplantar células de uno a otro sin rechazar. Conste, eso funciona a nivel de individuo, no quiere decir a nivel de especie, ¿verdad? Porque dentro de una especie, mientras más compleja, perdón, es una especie, más variedad antigénica hay. O sea, las bacterias, como son simples, todas son antigénicamente iguales. O sea, dentro de una especie, todas las salmonelas son casi iguales. Pero los humanos, cada quien es diferente, ¿eh? Porque la complejidad de un organismo aumenta también la complejidad de su sistema inmune. Ahora, vamos para acá. Pero los cambios no serían como heredables, o sea, a mi descendencia. No son heredables. No son heredables. Tu sistema inmune no se hereda. O sea, si vos desarrollaste, por ejemplo, inmunidad fuiste a algún lugar, desarrollaste alguna infección exótica, desarrollaste inmunidad, pero no le puedes pasar inmunidad a tus hijos, permanente, pues, porque de hecho no funcionaría. Veámoslo así. Tu composición antigénica, o sea, tus marcadores de superficie, son propios tuyos. No los compartís exactamente con nadie, porque no tenés ninguna gemela, ¿va? No, doctor, no tengo. Se parecen mucho, obviamente, a los de tus hermanos o hermanas, se parecen mucho a los de tus padres, pero no son iguales. Cuando desarrollaste en el periodo de preprocesamiento, tu composición antigénica es única. Tu sistema tuvo que aprender a reconocer los antígenos de Paola. Si vos le heredaras a tu descendencia ese entrenamiento inmunológico, sería más bien un problema, porque entonces tienen la memoria inmunológica de Paola, pero son otra persona. Ya ves el conflicto. Cada sistema inmunológico tiene que entrenarse individualmente. Para un individuo, valiendo la redundancia, tiene que formar su propia determinación de qué es lo que es propio y lo que es ajeno. Incluso decir, ok, ¿qué pasa si pudiera heredar la inmunidad contra, por ejemplo, la gripe, ¿okay? O el coronavirus? Es decir, ok, dentro de tantas generaciones, yo estoy empezando a heredarle a mis hijos los genes que codifican la inmunidad contra el coronavirus. A eso te está refiriendo. Bueno, en primer lugar, es un proceso lento. Segundo lugar, la determinación del sistema de antígenos y anticuerpos, las pruebas son esencialmente al azar, o sea que bien, no hay manera de guiarlo. 3, para cuando pudieras pasar eso genéticamente a tu descendencia, adivina qué hizo el coronavirus. Mutó. Entonces ya no te sirve, ¿me entendés? El problema es que el sistema, de hecho, se está reentrenando constantemente porque los virus mutan. Vaya, mira, por ejemplo, con el coronavirus, que es un ejemplo de lo que sucede con respecto a los antígenos, o sea, al lado invasor del asunto. Ese es un virus nuevo. Cuando tenés un virus nuevo o un agente nuevo, viste la primera oleada hace casi 2 años. Empezaron un montón de casos y una mortalidad alta. La mortalidad en parte era obviamente porque todavía no sabíamos cómo manejar esto. O sea, los esquemas de tratamiento no estaban completamente desarrollados, etcétera y etcétera. Y entonces tenías aquel montón de casos, las unidades de cuidados intensivos llenas. Pero si vos tomás a un virus o cualquier agente infeccioso que quiere sobrevivir
mediante el expeditivo uso de utilizar el material genético de otra especie para multiplicarse, vos tenés que tener un balance. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es de todos los patógenos, de todos los agentes infecciosos conocidos en la Tierra, cuál es el más exitoso? El de la gripe. Que es otro coronavirus. La mayoría, hay adenovirus, pero la mayoría de los virus de la gripe común, del resfriado común, son un coronavirus de otra especie, ¿verdad? de otro diseño. ¿Y por qué es exitoso? Porque todo el mundo le da gripe y le vuelve a dar gripe y le vuelve a dar gripe a pesar de que ha tenido previamente la enfermedad. tiene una capacidad de mutar. Realmente es lo que pasa, es que tenés miles de diferentes variantes del coronavirus de la gripe. No, es exitoso porque es súper contagioso, pero no te tira en cama. Ok, mira, si yo agarro una infección seria, ponele, no sé, ébola. Yo no voy a andar por ahí regando el ébola virus, pero el coronavirus de la gripe es exitoso porque, en primer lugar, es fácil de diseminar por vía respiratoria. Número 2, te causa una enfermedad tan leve que yo puedo ir a trabajar con una gripe, estornudando por todo lado. Imagínate, ando estornudando en el cine o en el food court y pasándole la gripe a medio mundo. O sea, estoy ambulatorio y mientras más el huésped ande por ahí, más lo riega. El éxito en términos de virus implica a ver a cuánto se lo puedo pasar en un periodo de tiempo. Okay. Ahora, ese es un virus ya establecido. ¿Qué pasó con el coronavirus? Empezaba y era tan potente, o más bien, tiene una combinación bien fregada, que es potente y además desencadena una respuesta inflamatoria e inmune demasiado potente. Los pacientes con coronavirus estaban muriendo por lo que llamamos una tormenta de citoquinas. Literalmente estaban cazando mosquitos con escopetas. ¿Okay? Una de las cosas que se hace ahora, por ejemplo, le das esteroides, le das, ¿cómo se llama? Tocilizumab, que es un anticuerpo que más bien inmunosuprime, fíjate, para bajar la respuesta inflamatoria. Ok, ¿qué pasó después? El coronavirus está aprendiendo, está mutando y como es bien reciente, todavía literalmente no ha encontrado su puesto en el ecosistema y está cambiando rápidamente. Resultado, mira qué es lo que pasa. La variante actual, famoso Omicron. Omicron no te provoca casi síntomas, se está convirtiendo en una gripe con pretensiones. No es que no sea peligroso porque puede volver a mutar al azar y convertirse en otra variante letal. Pero, por ejemplo, a mí me dio el dichoso Omicron, cortesía de Emilio. ¿Qué crees que tenía? ¿Qué sentía yo? Algo así como una gripe normal. Ni eso. Era asintomático. De hecho, Emilio lo agarró de uno de sus primos, o primas, una de ellas, cuando vinieron a que se les ocurrió venir acá y ponerse a ver, ¿no? Cualquier película babosa de esas de superhéroes en la laptop, ¿vale? Que están poniendo como la gorda tiene yo no sé cómo consigue cuenta de Netflix, de Amazon, de Disney Plus, bueno, no sé qué película estaban poniendo. Entonces, vamos a verla porque yo tengo la cuenta de la película, del servicio ese de películas. Entonces, lo agarró de un asintomático. Emilio anduvo como 3 días con una gripe. Literalmente no tuvo ni fiebre. Y todo muy bien. Y todo muy bien. Cuando está como al cuarto día, mi esposa, que como le digo yo, ella ve coronavirus hasta en la sopa, me dice, no, que hagámosle la prueba, que es un coronavirus. Le digo, no, hombre, esa es una gripe, mira que no parece, no, que puede ser la nueva variante. Hacéselo, vaya. Y sale positivo. Ahora, Emilio, obviamente pasa la mayor
parte del tiempo aquí cerca mío. Me dijo, vos también, y vos hay que hacer la prueba. No, ni me la hagas, le digo, sí. O sea, eso ya es un hecho consumado que si este lo tiene, yo también lo tengo. Total, a todo el mundo en la casa le dio. A mí, como te digo, la mayor molestia que me dio fue la metida del hisopo, ¿no? Porque el virus está buscando. Ahora, fíjate bien, mira la diferencia. Si hubiera agarrado la variante tradicional, coronavirus alfa, SARS-CoV-2 alfa, hubiera terminado en el hospital, probablemente ingresado. Tenía Omicron, me lo pasó a mí, se lo pasó a la mamá que no lo había agarrado en 2 años trabajando en la unidad de corona del seguro y lo vino a agarrar a la casa. O sea que Emilio va causando, ya es la segunda vez que Emilio hace una tontera como esa, porque Emilio causó una epidemia una vez. ¿De qué, doctor? De varicela. Eso fui yo en la casa, doctor. A mi mamá y a mi papá no les había pegado, me pegó a mí, ni modo. Oí la que hizo Emilio, para que veas cómo lo de la transmisibilidad, porque de hecho esto es parte de la idea. Tenía 6 meses, ¿ok? Mi esposa se había ido del social, entonces Emilio se había quedado conmigo y por supuesto con la empleada. En una de esas, la muchacha, su único trabajo era pasar pendiente de este baboso. Y entonces me dice, fíjese que el niño yo lo miro raro, como que se va a enfermar por esta. Está malhumorado, está gruñón, no quiere comer. Ya lo veo, no se miraba nada, un poco irritable, ¿va? Mira, prepárame el paquete de cosas, me lo voy a llevar al Catarino. Yo iba a trabajar al Catarino, obviamente, me lo voy a llevar. Todavía mi esposa se por teléfono, no, que no sé qué, que para qué te lo vas a llevar. ¿Y a dónde más querés que lo lleve? Si le da fiebre algo, estoy en el hospital. Si el niño le da fiebre, tengo dos o tres especialistas en pediatría para hacerlo y todos los recursos de la UCI. Vaya, ¿a dónde más querrías que lo lleve? Bueno, me lo llevo, ya sabes, está en las canastitas esas, el carricoche ese que andan los bebés. Llego yo y están las alumnas de 5º año de la Chastólica. Llego yo con la carretita, lo parqueo en lo que estoy pasando de visita y claro, ya en que hay un bebé, qué lindo, que no sé qué bonito. No molesten a Emilio, por favor. Déjenlo ahí, que anda medio de malas. No, que hay, no, que usted que es malo, que déjenos agarrar a su niño. Emilio anda con fiebre. Veo, ustedes no les enseñaron que uno no debe andar chineando cipotes con fiebre, sean quien sea. Ay, no, que no sé qué, nosotros vamos a cuidar. Entonces ya vienen ellas así, que chineando a Emilio para acá y la otra y pasame el bebé, que no sé qué. Total que este se restregó con todas las estudiantes de medicina. Bueno, te regreso a la casa, ya llegando a la noche, ya le veo la primera ronchita de varicela. Ya sé que tenemos. Es una varicela, tranquilo, le va a pasar, le calculo ahí su dosis del... tranquilo, ahí quédate porque sí, menos mal no lo metí a pediatría. O tal vez él ya lo había agarrado en pediatría el Catarino cuando andaba paseando. Bueno, ahí déjalo. Por lo menos ya sabemos que una varicela no es una cosa grave. Como a las 2 semanas llegó yo a la emergencia y no había nadie. Yo como estaba acostumbrado a ver aquel montón de estudiantes que andan ahí estorbando, básicamente. ¿Y dónde están todos los alumnos? Le digo. No, es que usted no sabe. ¿Qué pasó? Que la Católica casi tienen que suspender clases porque todas las alumnas están contagiadas de varicela y en cama. ¿Quién habrá sido, verdad, doctor? Y entonces le digo a la internada, yo sé de dónde vino esa epidemia, le cuento, pasó esto y esto y esto. La próxima vez que vino Emilio le tenían hasta un pastel. En celebración de haber causado la primera epidemia en la historia de la Universidad Católica. Ay, no, qué relajo. Ahora entendés por Emilio. qué. Que por algo hecho a mi imagen y semejanza.
Además, más le vale que defienda la autónoma como pueda, considerando que tal vez algún día da clase, ¿va? Ahí, para decir que, así como la película del mariachi, ¿eh? Yo solo quería dar clase en la autónoma, como mi padre y mi abuelo, así, ¿eh? Supongo que el día en que hagan alguna carrera de ingeniería, ¿eh? Medicina no va a ser. Ingeniería en sistemas o algo parecido. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se relaciona con eso? Viste que entonces estás haciendo los virus son un balance entre, o todos los patógenos son un balance entre no poder ser demasiado potente y matar a tu huésped antes de que te puedas transmitir, porque entonces no funciona. Por ejemplo, el ébola es mucho más, o sus parientes, Lassa, Junín, Machupo, son una serie de virus que son increíblemente mortales, vaya. Pero no han conquistado el mundo. ¿Por qué? Porque son tan violentos que básicamente no da tiempo a transmitirlo. El único de los virus así súper mortales que es más o menos transmisible es la rabia. Y la rabia utilizó otra estrategia, que es común a todos los mamíferos. O sea, los virus son en general bien específicos de especie. Los virus humanos no hacen mucho con otras especies, excepción del corona, que es un poquito diferente y sí afecta a varios mamíferos, pero la rabia es la verdadera excepción porque le da a cualquier mamífero. O sea, una rata me lo puede pasar a mí, yo puedo transmitírselo a un conejo, no me pregunten cómo, pero se puede. Y entonces lo que dice es un virus genérico multiespecies para poder atacar y con un periodo de incubación súper largo para que el virus se esté incubando durante un montón de días y sea transmisible antes de causar la enfermedad. Otro truco, o sea, de hecho pudiéramos hablar un montón acerca de diferentes estrategias, o sea, cómo vencer al sistema, pero se sale un poquito, o sea, se divaga demasiado. Veamos qué es lo que está pasando, más bien. Entonces, una vez que hiciste el preprocesamiento de los linfocitos T y que desarrollaste lo que vamos a llamar tolerancia inmune, ¿ok? Eso de eliminar a las células que atacan a tus propios tejidos es lo que estamos hablando de tolerancia inmune. Ahora vámonos al linfocito B. En el linfocito B otra vez tenés millones de diferentes tipos de linfocitos B, porque cada linfocito B solo produce un anticuerpo contra una cosa específica. Quiere decir que, por ejemplo, tengo anticuerpos contra el virus del sarampión, fabricados por un clon, aquí sí vamos a usar la palabra, un clon del linfocito B. Linfocito B, que solamente produce estos anticuerpos y que de un clon de ellos, ¿okay? Los linfocitos de hecho se van a dividir y el clon se está de hecho multiplicando sin modificación. Fíjate bien, cada vez que hace división no hay recombinación genética de ningún tipo, entonces siempre mantengo unas cuantas en reserva. Me encontré con el virus de, qué sé yo, el virus de la varicela, ¿va? Virus de varicela zoster. Desarrollé un clon de linfocitos B que fabrican anticuerpos contra el virus de la varicela zoster, que es un herpes virus, por cierto. Me encontré con el virus del herpes, ¿okay? Que es muy parecido al de la varicela, pero es otro, pero antigénicamente no es igual. Tengo otro clon y así sucesivamente, o sea que tengo millones de clones. Estos son los que van a probarse contra los antígenos que están ingresando al cuerpo, porque aquí lo que voy a tener es que cuando un linfocito B encuentra un antígeno, o sea, algo contra lo cual puede reaccionar, esa es una señal para que este linfocito se empiece a multiplicar. Ahora veamos cuál es la consecuencia de ese proceso. Tenemos acá, mira, células B en desarrollo en la médula ósea y estas se diferencian en miles de clones. Ahí tenés
B1, B2, D3. Si te das cuenta, B1 reacciona a un antígeno, B2 a otro, etc. ¿Cuándo? Esta célula, por ejemplo, que es la del ejemplo, se unió al antígeno. Esto hizo que la célula reaccione y empiece a multiplicarse, lo que vamos a hacer, proliferación y diferenciación de linfocitos. Y la proliferación hace dos cosas. Primero, empieza a multiplicar este clon específico de linfocitos. Los productos, las copias, empiezan a fabricar anticuerpos, obviamente, contra este antígeno. Y tres, una parte, que es lo que no está explicando acá, una parte de estas células clonadas se queda en reserva para que la próxima vez que se encuentre con este antígeno pueda otra vez empezar a copiar. O sea, dejas, como quien dice, una copia ahí para archivo. La próxima vez que te encontres con este antígeno, vas a montar una respuesta otra vez ya específica, con la ventaja de que como ya sabes de qué se trata, la respuesta va a ser mucho más potente y mucho más rápida, que ese es el principio esencial de la vacunación. O sea, cuando vos te vacunaron, por ejemplo, contra la polio, vaya, tomemos, Paola, te vacunaron contra la polio, tenía 2 meses. ¿Qué es lo que es una vacuna de polio? Es un montón de virus de polio, muertos, por supuesto, inactivados. Tomada, por cierto, porque la inmunidad la estás desarrollando, es un virus que se transmite por vía gastrointestinal. Entonces, para exponerlo, y montaste le enseñaste al sistema a fabricar clones de linfocitos B que producen anticuerpos contra el virus de polio. Si en algún momento de tu vida te has vuelto a exponer a él, sencillamente ya sabías qué hacer. Y montaste una respuesta y ni cuenta te diste. El virus probablemente ni siquiera pasó de la mucosa. Entonces, eso es te expusiste, por ejemplo, en algún momento al virus de la gripe, a un virus de la gripe. Y ese virus de la gripe, montaste una respuesta eventualmente y ya no vas a volver a agarrar una gripe por ese virus. Lo podrás agarrar por cualquiera de los demás, pero por ese no. Resultado, mira lo que sucede. Cuando estabas en la primaria, llegaste a primer grado y tenías, qué sé yo, andabas con gripe por lo menos una vez al mes, ¿correcto? Es lo normal. Correcto. Bueno, Irma, doctor. Vos también a los... No, me daba 2 por mes. No, yo era una por semana cuando estaba en primaria, la Irma, doctor. Ah, sí, me imagino que sí. No, eso es normal. Y fíjate que eso es típico. Mira lo que pasa. La primera semana de clases, en particular en una escuela, y en los primeros grados, la primera semana de clases, todos los niños andan mocosos, ¿ok? Una vez que se juntan, todos andan mocosos porque anduvieron por ahí en sus vacaciones, trajeron virus nuevos, a los cuales ellos tal vez son portadores y asintomáticos, pero se toparon con otro niño que no tenía defensa contra ellos. Resultado, pasaron la gripe. Conforme pasando el año y empiezan a aprender entre sí, el sistema inmune en ese sentido está haciendo algo así como un aprendizaje de todo lo que se encuentra, y ya no da para repetir al siguiente año, la primera semana de septiembre, otra vez todos con gripe. Pero conforme te vas exponiendo, vas aprendiendo cada vez más a reconocer patógenos. Ya cuando estás en la universidad, la primera semana del semestre ya no te enfermas, ya probablemente desarrollaste resistencia a la mayoría de tipos, ¿ok? Si vas a estudiar medicina y vas a andar en el hospital exponiéndote a cualquier cantidad de cosas, cuando termines tu carrera en medicina, vas a haber desarrollado anticuerpos contra un montón de agentes y no te enfermas mucho.
afortunadamente, por andar trabajando en un hospital con gripe es una de las cosas más nefastas que pueden haber. Ahora, quiere decir que yo tengo este mecanismo de producción de anticuerpos y, como dije, mi reserva. Ahora, ¿cómo voy a, qué y cómo va a activarme el procesamiento de anticuerpos y qué lo activa? En primer lugar, un antígeno es cualquier cosa o no. ¿Puedo usar cualquier cosa como antígeno? Sería cualquier cosa que pueda activar una respuesta. Cualquier cosa, y para eso necesito un tamaño molecular mínimo generalmente, o un peso molecular mínimo, y el peso molecular mínimo para que algo sirva como antígeno es de aproximadamente 8,000. ¿Ok? O sea, una proteína o un lípido, algo que pese 8,000 puede actuar como antígeno por sí mismo. Ahora, vos me debes decir, ¿y qué tal si yo desarrollo una alergia a algo más pequeño? Porque yo puedo tomar acá, mira, este es, por ejemplo, un antígeno y tiene una forma determinada, mira. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro en rojo? Mira, este pedacito azul, este pedacito es muy pequeño para actuar como un antígeno. Sin embargo, se une por diseño o casualidad a otra proteína, y entonces esta parte de una sustancia antigénica unida a algo que lo hace llegar a peso, esto se llama el epitopo. ¿Ok? La parte que va a reconocer tu sistema. Por ejemplo, este es cuadradito y entraría aquí, mira. Aquí entraría este epitopo. Una vez que esto se topó con un receptor apropiado en la superficie de un linfocito, empieza el proceso de, primero, de reconocimiento del antígeno. ¿Te acordás que te dije que había dos juegos de proteínas llamadas las proteínas MHC, ¿va? Y que ayer te decía que esas proteínas MHC se iban a localizar junto al epitopo para indicarle al que se había encogeno y que por lo tanto había que montar la respuesta inmune. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver mañana, la presentación del antígeno y los sistemas de proteínas que pueden dispararse. O sea, ¿qué es un anticuerpo? ¿Cómo trabaja? ¿Y qué cosas hay que se parecen al anticuerpo? ¿Ok? Entonces mañana continuamos con esta historia. ¿Preguntas? Doctor, yo tenía una pregunta así como un poquito salida de tema, pero dale. Interesante, que surgió cuando estaba hablando de pasarle sus células a Paola, las que no estaban ya especializadas. ¿Qué pasa con el trasplante de órganos? ¿Cómo funciona? Bueno, con un trasplante de órganos, y la pregunta está buena, fíjate, no es salida del tema, es parte. Si yo te trasplanto órganos, estoy moviendo un tejido que es obviamente una reacción antigénica masiva, o algo que puede ser una reacción de antígeno-anticuerpo masiva, o una reacción inmune masiva a tu organismo. O sea que necesariamente tengo que suprimir la inmunidad, ¿ya? Ahora, ¿qué hago? Hay una excepción. Empecemos con la excepción, fíjate, que es las córneas. Las córneas no están vascularizadas. Por lo tanto, aquí no llegan linfocitos de ningún tipo. ¿Ok? Y decir, bueno, ¿y cómo mantiene la córnea su inmunidad? Ya te decía que la lágrima tiene sus enzimas, está siendo lavada constantemente, pero en sí la córnea no es inmunogénica. O sea que yo puedo donarle mi córnea a cualquier persona, no tienen tipo. Ahora, si yo viniera, por ejemplo, y bueno, sería al revés. Paola me va a donar un riñón, ¿ok? Ese riñón, en primer lugar, tenés que reducir la posibilidad
de que me haga una respuesta de antigénica, una respuesta inmune. Entonces, lo primero que yo haría es buscar, lo primero que haces es buscar la persona que tenga menos diferencia antigénica. Por ejemplo, si Paola tuviera una gemela, su gemela es la candidata ideal para donar para un trasplante porque son la misma persona, suponiendo que sean gemelos idénticos, son la misma persona antigénicamente. Yo puedo trasplantarle cualquier órgano de un gemelo a otro y no pasa absolutamente nada porque son lo mismo. Para el inmune, en términos inmunes, son lo mismo. Ahí no hay problema. De ahí digo, bueno, Paola no tiene gemelos. ¿Quién es el siguiente candidato? La persona que más se parece inmunológicamente a Paola, ¿quién va a ser? Los hermanos. Ajá, los hermanos. Tus hermanos, ¿ok? Entonces, pasa y sin embargo no son iguales, ¿ok? No son iguales, por lo tanto yo tengo que suprimir al sistema inmune. Tengo que evitar que reconozca que le metí una cantidad masiva de tejido contra el cual puede reaccionar. Por lo tanto, tengo que apagar el sistema inmune. Entran los medicamentos inmunosupresores y los tengo que mantener mientras ese órgano esté ahí, porque en el momento que los quite, empiezas a rechazar el trasplante, ¿ok? Ahí es donde tenés, por ejemplo, tenés ciclosporina, azatioprina, son medicamentos que básicamente noquean el sistema inmune, una serie de anticuerpos ahora contra tus células inmunes. Por ejemplo, tenés muromonab, tocilizumab. Cuando ves en un medicamento que termina en ab, es un anticuerpo, ¿ok? Sintético o producido por ingeniería, ¿ok? En lo cual estás haciendo anticuerpos contra tus células inmunes, porque también puedo utilizar ese mecanismo de antígeno-anticuerpo al revés. En vez de tener una célula inmune que está haciendo anticuerpos contra el órgano que trasplanté, ahora le metí un anticuerpo para bloquear a la célula inmune antes de que rechace. Entonces, mientras más diferencia antigénica hay, más es la necesidad de suprimir el sistema inmune. Por eso es que un trasplante generalmente buscas compatibilidad, y la primera compatibilidad que vas a buscar es que sea del mismo tipo sanguíneo. Paola es O, por ejemplo. ¿Vos sos O, va? Sí, doctor. Vaya, no puedes trasplantarme a mí que soy tipo A, o sea, sería como el último recurso, porque yo no le trasplantaría O a A. Si yo hago suficiente supresión del sistema inmune, y lo apago del todo, le puedo trasplantar cualquier cosa, cualquiera, incluyendo un órgano que ni siquiera es de mi especie. O sea, yo pudiera trasplantarte, por ejemplo, un corazón de mono o un riñón de cerdo. Tengo que ahora hacer un balance. Yo puedo apagar el sistema inmune a 0, pero entonces tengo dos problemas. Primero, obvio, son las infecciones, ¿va? Si yo no tengo, si tengo el sistema inmune apagado, tengo que tomar todas las precauciones para evitar que una infección haga estragos. 2, también implica que cualquier célula propia de tipo tumoral, por ejemplo, se puede trasplantar. Las válvulas cardíacas de cerdo están esterilizadas, pasan por un proceso en el cual básicamente lo que haces es que matas cualquier componente celular inmunogénico, y la válvula en sí es casi puramente colágeno, ¿ok? Casi puramente de colágeno. Creo que también se les pone una cubierta, cuando se están procesando, se les pone algún tipo de cubierta, algo, se cubren con algo para evitar también que sean trombogénicas, para evitar que formen coágulos. Ahí sí se me escapa. Me escapa un poquito cuál es la tecnología. Yo voy a buscar el más conveniente porque necesito menos medicamentos inmunosupresores, aparte del costo, porque esos productos, esos medicamentos son carísimos. Entonces, estás buscando. ¿Qué es la nueva tecnología? ¿Oíste hablar las noticias, por ejemplo, de que están trasplantando riñones de cerdo? ¿Va?
o que intentaron trasplantar un riñón de cerdo. Sí, sí, lo escuché. Pero ese es un cerdo especial. Es lo que llamamos un cerdo desnudo. Cerdo desnudo quiere decir que vos haces por ingeniería genética, suprimes todos los genes que desarrollan las proteínas, los marcadores de superficie. O sea que por eso se llama desnudo, porque sus células no tienen ningún antígeno afuera expresado. Y además suprimen su sistema inmune. O sea, el cerdo no es inmunogénico porque le quitaste los marcadores de superficie de las células. Si la célula es lisa y no tiene marcador, el sistema inmune no lo reconoce. ¿Ok? Y esa es una estrategia incluso de algunos virus que no tienen, o sea que sus cubiertas son glucoproteína y básicamente para el sistema inmune los ve como un terrón de azúcar. Ahora, quiere decir que para el trasplante vos tenés que mantener inmunosupresión. Para la mayoría de las cosas, de los casos, con excepción de trasplantes entre gemelos y trasplantes de córnea. Todo lo demás es rechazable. Incluso en algunas circunstancias, cuando no haces la inmunosupresión, también puedes tener la casualidad de que el trasplante haya células inmunes. Acuérdate, no puedes vaciar toda la sangre del órgano, y que haya células inmunes en el órgano trasplantado y el órgano trasplantado empieza a atacar al receptor. O sea, se llama enfermedad de injerto contra huésped, y el trasplante está atacando a la persona que lo alberga. ¿Ok? Entonces vos tenés que suprimir los dos. ¿Va a quedar con inmunosupresores permanentes? Sí, queda permanentemente con inmunosupresión hasta que no le quites el... Doctor, y supongo que esa inmunosupresión que le queda permanentemente le afecta luego en infecciones así chiquititas como de gripe y todo eso. También tiene que tomar medicamentos para esas cosas también. Mira, para las infecciones, generalmente lo que te preocupa cuando tenés un paciente inmunosupreso con trasplante son dos cosas. Uno son las infecciones virales sistémicas. O sea, una gripe no es tanto problema como tal, porque el virus solamente vive en la mucosa. O sea, no puedes tener una gripe sistémica. ¿Ah? Generalmente es un virus de la mucosa. Espérese, que ustedes se desbocan. Pero un virus como el de la varicela sí, porque ese sí abarca esencialmente cualquier célula del organismo. Ese es un problema. Que si vos desarrollas cáncer por uso de inmunosupresores, sí, porque acordate que uno de tus principales trabajos del sistema inmune es estar localizando, destruyendo células tumorales dentro de tu propio organismo. Ponele, ¿cuáles son las probabilidades de que yo ahorita, aquí en esta oficina, me encuentre, ¿verdad? Y si no he salido de la casa ni ayer ni hoy, mis posibilidades de contagiarme si no tengo interacción con nadie no son muchas. Sin embargo, las probabilidades de que agarre, de que en este momento una célula dentro de mi pulmón, por ejemplo, se esté convirtiendo en cancerosa, es razonablemente buena, ¿no? Y la tengo que eliminar con el sistema inmune. Ahora imagínate un cáncer creciendo del montón de células tumorales que le salen a cualquiera de ustedes cada día. ¿Ah? Porque, por ejemplo, viene, qué sé yo, Cristel, que es más que blanca, ¿ah? Y anda en el sol. Y el ultravioleta puede hacer que una de sus células cutáneas de un melanocito se convierta en una forma maligna y estás incubando, en principio, un melanoma. Tu sistema inmune se tiene que hacer cargo de eso. Pero ¿qué tal si el sistema inmune está suprimido y ahora, por estar suprimido, ¿cómo se llama? Ese tumorcito empieza a crecer y a crecer y a crecer sin que nadie se da cuenta, vas a terminar con un tumor. ¿Ah? Entonces sí es posible desarrollar, y la incidencia de cánceres asociado a inmunosupresión, no me la sé, pero mañana te voy a decir cómo anda. En particular, cánceres de piel, leucemias y cánceres sanguíneos, porque acordate que el sistema también se está patrullando a sí mismo. ¿Okay?
evitando que un clon de linfocito se active equivocadamente o una célula hematopoyética empiece a dispararse y el sistema la suprime. Ahora tenés, por ejemplo, cánceres de leucemia o cánceres de tejido linfoide que se permitieron crecer porque el sistema inmune no los detuvo a tiempo. Entonces sí, y eso implica que mientras tengas inmunosupresión tenés un riesgo aumentado de cáncer y obviamente el momento que le quite la inmunosupresión empezás a rechazar el órgano. La idea, lo que pasa es que esto es aceptable porque básicamente tenés dos opciones, o el riesgo de la inmunosupresión o, no sé, necesitabas ese hígado o ese riñón. O sea que no tenés mejor opción. Y si no, y por supuesto, yo tengo una mejor opción, no me voy a dejar que me trasplanten nada, ¿no? No se justifica el riesgo. Listo, doctor, muchas gracias. Vale, ok. Entonces, seguimos mañana. Como decimos, esta es una serie y vamos a ir progresando con esto hasta terminar. ¿Vale? Bye. Vemos, Gracias, doctor. Que tenga buen día. Bye.